Mis padres tenían un secreto que nunca quisieron que yo supiera, hablaban francés a mis espaldas pensando que no podía entender. Yo sí podía. No grité, no lloré, actué. 6 horas después, llamaban sin parar y gritaban. Mis padres tenían un secreto que nunca quisieron que yo supiera, hablaban francés a mis espaldas, pero yo no podía entender. Yo sí podía. No grité, no lloré, actué. 6 horas después, llamaban sin parar y gritaban. Si alguna vez te has sentido como la silla de más en la mesa de tu propia familia, lo entenderás. No te golpea de repente, se cuela lentamente, como el polvo en un rincón. Dejas de notarlo hasta que está en todas partes. Te acostumbras a que te interrumpan al hablar, a las miradas cuando llevas algo que no es del todo correcto, a los cumplidos que se le dan a otra persona. Te acostumbras a ser el atrezo silencioso en el retrato perfecto de otra persona, una sombra conveniente, un buen lugar para esconder secretos. Soy Jade, tengo 19 años, y esta noche era el cumpleaños de mi madre, Claire. 68 años y todavía dando fiestas como si estuviera audicionando para un reportaje en Architectural Digest. Champán de época, un menú italiano cuidadosamente seleccionado, un cuarteto de cuerda en vivo escondido en algún lugar detrás de las palmeras en macetas. Todo era impecable, como siempre lo es en su mansión multimillonaria. Incluso el aire olía a caro, a algo que probablemente no podría permitirme respirar. Llegué a tiempo, por supuesto. Nadie me esperaba. Las invitaciones eran para los invitados, yo solo soy la hija menor, la arruga desafortunada en su, por lo demás, simétrica marca familiar. Llevaba un vestido verde, sencillo, elegante, no para impresionar a nadie, solo quería sentirme bien, guapa incluso. ¿Eso es lo que decidiste ponerte? Eso fue lo primero que dijo Claire. No un hola, no un estás preciosa, solo una ojeada de arriba abajo. Camille, mi hermana mayor, 3 años mayor, como años más dorada, soltó una risita lo suficientemente alta como para que la oyera. Un clásico. Sonreí y no dije nada. El silencio siempre ha sido mi herramienta más afilada. Y en el fondo, sabía que iban a decir algo tarde o temprano, incluso si no era su intención. Camille, por supuesto, iba de Dior. Ni idea de cuánto costaban las joyas, no me importa. Estás deslumbrante, como siempre, le dijo alguien en la mesa. Mi madre sonrió radiante, como si el cumplido fuera para ella. Le entregué a Claire su regalo, una pequeña caja que contenía un broche de la década de 1950, una pieza vintage rara, del tipo que una vez mencionó de pasada haber perdido. Había pasado semanas buscándolo. Cogió la caja sin mirarme. Oh, gracias, cariño, dijo, y se la pasó directamente a Camille. Camila sintió con esa sonrisita falsa que reserva para momentos como este, ni siquiera se molestó en abrirlo. Entonces se acercó alguien importante, una de las personas que Claire realmente considera familia, y yo desaparecí de nuevo. Me encontré cerca de la ventana lateral, la misma junto a la que solía esconderme de niña. Diferentes alfombras, papel pintado más lujoso, pero el mismo papel, la chica que está en la habitación pero nunca del todo en ella. Cuando salió la tarta de pera, los oí. Estaban junto a la chimenea, mi madre, mi padre, Camille. Camille tenía esa mueca de desdén que pone cuando cree que está siendo inteligente. Hablaban en voz baja, pero no lo suficientemente baja. En francés, como siempre, pensando que no entendía. Pero sí entendía. Llevaba entendiéndolo un tiempo. Claire miró en mi dirección y dijo, se ve ridícula con ese vestido barato. Estoy tan cansada de ella. Si no fuera por su dinero. Gracias a Dios que se va mañana. No me golpearon, pero así es exactamente como se siente un golpe bien dirigido. Me quedé allí, con la copa de champán en la mano, $200 la botella en mi palma, 19 años de vacío en mi pecho. ¿Qué esperaba? ¿Por qué estaba siquiera aquí? No había planeado actuar esa noche, de verdad. Traje los documentos para hablar con calma después de la fiesta, sin dramas, sin escenas. Todavía pensaba que quizás podríamos hablar como una familia. Porque me criaron, aunque fuera sin calidez. Todavía creía que la familia era sagrada, aunque siempre me sintiera fría en la mía. Pero en ese momento, al oírlos hablar con tanta naturalidad,
con una crueldad tan fácil, me di cuenta de que nunca fui su hija. Fui un proyecto, una conveniencia financiera, una carga temporal que les pagaban por llevar. Habían estado fingiendo todos estos años por el dinero. Lo había sospechado durante un tiempo, pero ahora lo sabía. Así que hice algo que no había planeado hacer. Delante de todos. Saqué la carpeta negra. Documentos dentro, todo listo. Crucé la habitación, no hacia el extremo tranquilo donde me habían sentado, sino directamente a su brillante centro, a su trono. Coloqué la carpeta sobre la mesa, de forma limpia, deliberada. Claire se detuvo a media frase, miró la carpeta y luego a mí. Su rostro cambió. Se quedó helada, como si acabara de entrar con una granada en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre. Su voz siempre tenía ese tono impasible de hombre del tiempo, incluso ahora. Es para vosotros, dije. Y lo miré a los ojos. Luego a ella. Luego a Camille. Y me di la vuelta y salí. Crucé toda la sala, sin prisa, sin correr, tranquila, orgullosa. Detrás de mí, silencio. Luego susurros. Luego pasos. Alguien llamándome por mi nombre. Pero yo ya estaba en las escaleras. No me importó ver sus caras cuando abrieran esa carpeta, no me importó ver cómo les temblaban las manos mientras intentaban mantener las apariencias frente a sus amigos perfectos. No necesitaba estar allí cuando finalmente lo asimilaran. Yo lo sabía, y su juego había terminado. Cuando salí, el aire se sentía diferente. Me paré en los escalones de su casa perfecta, con un vestido que odiaban, y sentí que algo finalmente se deslizaba de mis hombros. Algo pesado, algo viejo. No sabía exactamente a dónde me dirigía, pero sabía una cosa, había terminado de ser un mueble. Tuvieron 19 años de mí. Ahora era mi turno. No pude dormir esa noche en el hotel. No por el drama, no por la carpeta que dejé caer como una bomba en la mesa del comedor. No paraba de pensar en la tarta de pera. Sabía exactamente igual que cuando era pequeña, dulce, suave y nunca destinada a mí. Entonces los recuerdos empezaron a aflorar. La infancia, o como la llamo ahora, la clase magistral de aislamiento silencioso. Debía de tener 8 años. Camille, 2 años mayor, la eterna favorita, recibió algún premio por algo, un pony, creo. Yo recibí un vestido. Bueno, nuevo para mí. Previamente había vivido una vida plena con Camille, pero yo estaba emocionada, de verdad. Era rosa con botones blancos y un cuello un poco rígido. Mamá dijo que me quedaba mejor a mí que a Camille. Luego añadió, si lo mantienes limpio, quizás te dé más de su ropa. Lo tomé como un cumplido. Desde fuera, nuestra vida parecía impecable. Una casa enorme con pilares, un colegio privado con uniformes como si estuviéramos audicionando para The Crown. Clases de piano, tutores de pintura, fotos familiares frente a Versalles. En cada foto, estoy de pie, ligeramente a un lado, con el bolso firmemente agarrado, esa sonrisa educada de qué feliz estoy de estar aquí. Camille en el centro, mamá y papá sonriendo radiantes en su dirección. Camille hacía equitación. Tenía su propia habitación con un techo de proyección y cortinas azules suaves que toda la familia eligió junta. A mí me tocó la habitación al lado del lavadero. Olía a suavizante y vibraba por las lavadoras. ¿El cumpleaños de Camille? Sí, fiesta, música en vivo, fuegos artificiales. ¿El mío? Tienes 10 años, Jade, no seas ridícula, dijo mamá cuando le pregunté si podíamos contratar a un payaso. Y luego vino el clásico, ¿por qué malgastar el dinero? Lo decía mucho. ¿Por qué malgastar el dinero? Era su frase favorita para decirme que no. Al final, dejé de pedir. Para ser justos, mi colegio seguía siendo bueno, privado, decente, solo que notablemente más barato que el de Camille. A ella la enviaron a un internado de Connecticut con hijos de senadores. Yo fui al instituto local. De todos modos, estás en casa, es más fácil. La universidad, la elegí yo misma. Asequible, becas, trabajo a tiempo parcial, el paquete completo de estudiante hazlo tú misma. Mamá lo llamó independiente. Eres una chica tan lista, decía.
Es curioso cómo los cumplidos pueden sonar a recortes de presupuesto. Camille pasaba todos los veranos en Europa. Yo la seguía por Instagram. Una vez trajo a casa unos pendientes de oro de París. A mí me trajo un cuaderno con la Torre Eiffel. «Te encanta escribir», dijo mamá con una sonrisa. Le di las gracias, luego me encerré en el baño y lloré. Ni siquiera sabía por qué. Simplemente me sentía fuera de lugar, como una versión de imitación del iPhone familiar, funcional, pero con fallos. Hablaban francés en casa. No todo el tiempo, solo cuando no querían que entendiera. Camille tenía clases con tutores nativos, campamentos de idiomas, viajes de inmersión. A mí, no tienes mucha facilidad para los idiomas, cariño. Y de todos modos no lo necesitarás. No entender a tu propia familia es un tipo de soledad. Que cambien de idioma en el momento en que entras en la habitación es un nivel completamente diferente. Es como ser un mueble. Recuerdo los desayunos en los que papá le citaba poetas a Camille mientras mamá le corregía el acento. Yo me sentaba allí con mi yogur, fingiendo no oír su mundo, uno al que nunca fui invitada. Una vez al año, quizás dos, aparecían unos visitantes franceses muy educados. Elegantes, bien vestidos, con portapapeles y sonrisas amables. Esos días, me cepillaban, me vestían, me regalaban algo suave, un peluche, un par de zapatos nuevos. Mamá me llamaba Sol delante de ellos. Me pedían que dijera merci, Jade con acento francés. Una mujer una vez me preguntó si estaba aprendiendo francés. Mamá se rió como si fuera adorable. Lo intentamos, pero ella es más de cerebro matemático. Yo estaba sentada allí mismo. Sonriendo, asintiendo, sin tener ni idea. En aquel entonces, pensaba que quizás eran parientes. Ahora me doy cuenta de que probablemente eran trabajadores sociales, supervisores, personas encargadas de comprobar que estaba bien, que me trataban bien. Algunas frases en francés se me quedaron grabadas mucho antes de saber lo que significaban. Toujours en retard, siempre tarde. Mamá suspiraba eso cada vez que llegaba un minuto tarde. No como ella, con una mirada hacia Camille. A Camille le gustaba soltar visar, es rara, con ese tono engreído, como si yo fuera una compañera de piso extraña, no su hermana. No entendía las palabras entonces, pero entendía el tono, los ojos en blanco, las miradas de suficiencia. Al principio dolía. Más tarde, era solo ruido de fondo. Pero alrededor de los 14 años, algo hizo clic. Decidí que quería saber. No por el colegio, no por diversión, solo para entenderlos. Empecé poco a poco, películas, libros, aplicaciones gratuitas, cursos online. En silencio, de forma inconsistente. No intentaba llegar a ser bilingüe, solo quería resolver el rompecabezas que era mi familia. Pero no hablaban un francés de libro de texto. Era rápido, coloquial, parisino. Incluso después de años, apenas captaba el flujo. Pero a veces, oía lo justo. Oía mi nombre, captaba una frase, entendía lo suficiente para saber que hablaban de mí. Y nunca era amable. Cuando tenía 17 años, tuve apendicitis. No era mortal, pero sí lo suficientemente urgente como para una cirugía de emergencia. Estaba conectada a un gotero, apenas consciente, cuando mamá me pasó un papel y dijo, solo por si necesitan que tome decisiones mientras estás inconsciente. Totalmente estándar, fírmalo. Firmé. No lo leí. Me dije a mí misma que no era nada. No era nada. A veces pienso que toda mi vida estuvo hecha de casi. Casi amor, casi pertenencia, casi la verdad. No me pegaban, no me gritaban, no me encerraban en un armario. No era Cenicienta. Tenía ropa, wifi. Pero algo se encogía dentro de mí cada vez que veía con qué facilidad mamá abrazaba a Camille, cómo se reía de sus chistes, cómo le acariciaba el pelo como si fuera lo más natural del mundo. Nunca tocó el mío. Ni una vez. Papá, él era un mueble. Alto, frío, siempre con el ceño fruncido. No gritaba, no porque fuera amable, simplemente no estaba involucrado. Trabajaba hasta tarde, se iba temprano. Mamá lo llamaba fiable. Yo lo llamaba ausente.
Elogiaba a Camille, a mí me decía que me sentara derecha. Cuando cumplí 18, sabía que algo iba mal. Especialmente cuando mi gran sorpresa de cumpleaños fue una tarta. Una tarta. Camille recibió un coche con un lazo. Tú no conduces, me dijo mamá con esa sonrisa compasiva. ¿Para qué necesitarías uno? Pensamos que nuestro amor era suficiente. Ese mismo día, vi un recibo de una joyería. El nombre de mamá en él. Más de $5.000. Un regalo para Camille. La misma Camille que desapareció en una fiesta una hora después y me dejó con un, ya eres adulta, es hora de dejar de ser dramática. No estaba siendo dramática. Estaba tomando notas. Literalmente. En mi teléfono, en mi cabeza. ¿Quién dijo qué? ¿Quién hizo qué y cuánto costó? Vivían a lo grande, solo que no conmigo. Entradas para la ópera, mamá y Camille solamente. Vacaciones en la Toscana, tú odias el calor. Fin de semana de spa de lujo en las montañas, te resfriarás, cariño. A veces pensaba que quizás yo no encajaba. Demasiado callada o demasiado ruidosa, demasiado rara, demasiado algo. Quizás realmente no era suficiente. Quizás no merecía ser amada. Así que me esforcé más. Les escribía cartas desde el campamento de verano, hacía regalos hechos a mano, me sentaba en silencio en la cena mientras hablaban de cosas que no estaba invitada a entender. Todo lo que siempre quise fue sentir que pertenecía. Pero ellos hablaban un idioma que no se me permitía aprender. Porque he llegado a darme cuenta de que a la verdad no le gusta la traducción. No querían que yo supiera. Así que aprendí su idioma para entender por qué siempre me sentí como una invitada en mi propia vida. Y terminé aprendiendo mucho más de lo que jamás imaginé. La verdad no siempre irrumpe en tu vida como una tormenta. A veces se cuela en silencio, como un gato, y te clava sus garras cuando menos te lo esperas. Nunca quise convertirme en una detective aficionada, pero en algún momento te das cuenta de que si algo se ha sentido mal durante toda tu vida, lo más probable es que esté mal. No podía probar nada. No hasta que apareció un hombre que me ayudó a empezar a armar el rompecabezas. Su nombre era Thierry Lambert. Recuerdo el día claramente. Estaba en una cafetería en San Francisco, encorvada sobre mi portátil, superando la niebla post-exámenes. Me había quedado en la ciudad durante las vacaciones, demasiado cansada para ir a casa. Entró, con aspecto de haberse equivocado de camino a una conferencia en la Sorbona. Blazer de tweed, pelo plateado, cada gesto preciso y ni una sola nota falsa en su voz. Mademoiselle Jade, dijo con un acento francés con el que se podría cortar mantequilla. Mi nombre es Thierry Lambert. Soy el abogado de su padre. Su padre biológico. Casi se me cae el café. Deslizó un sobre por la mesa. Dentro, una copia de un testamento, una foto, una carta. Todo lo necesario para desentrañar mi idea completa de quién era yo. Su padre, Patrick Montroy, murió en un accidente de coche con su madre, Eloise. Usted era solo un bebé, apenas un año de edad. Carretera de montaña, fallo de frenos, instantáneo. Hizo una pausa, me dio espacio. Luego soltó la siguiente parte tan suavemente como pudo. Su madre era la hermana de Paul Duval, el hombre al que usted creció llamando padre. No dije nada, porque, sinceramente, ¿qué se dice a eso? Guay, guay, guay. Así que la gente que me crió ni siquiera es mi gente. Thierry continuó, su padre le dejó todo a usted. Una villa en Francia, inversiones, su participación en un negocio. En el momento en que se creó el fideicomiso, los activos se valoraron en aproximadamente 20 millones. Parpadeé. Perdón, ¿qué? Asintió como si fuera martes y estuviera pidiendo sopa. Y fue claro. Hasta su 18º cumpleaños, sus tutores legales serían Paul y Claire Duval. Se les permitía administrar los fondos, pero no gastarlos en ellos mismos. Solo para su educación, vivienda, salud. Todos los gastos debían ser aprobados a través de un observador externo. Déjeme adivinar, usted. Sí. Fui nombrado supervisor. Y durante un tiempo, siguieron las reglas, presentaron informes. Pero justo alrededor de su 15º cumpleaños, la comunicación se detuvo.
Creo que convencieron al tribunal de que todo era estable y desaparecieron silenciosamente del radar. ¿Por qué no vino antes? Su padre insistió en que hasta que usted cumpliera 18 años, todo contacto debía ser a través de canales oficiales. Le preocupaba que alguien pudiera intentar explotarla. Pero contraté investigadores, intenté localizarla. Me miró con atención. Por ley, tenía que contactarla directamente una vez que cumpliera 18 años. Me llevó más de un año encontrarla. ¿Por qué tanto tiempo? Apenas respiraba. El mundo que conocía había empezado a parecer un decorado de cartón. Suspiró. Envié cartas, repetidamente, a la dirección donde vivía con los Duval. A través del tribunal, incluso a través de su escuela. Ninguna respuesta. ¿Ni una? Luego llamé. Cada vez me decían que estaba ocupada, o de viaje, o que ya no estaba allí. Al final, me di cuenta de que la estaban aislando de mí. Dejé mi taza lentamente. ¿Cree que interceptaron el correo? No lo creo, lo sé. Sucede cuando hay tanto dinero en juego. De repente, recordé a mi padre arrancándome una carta de la mano en el colegio, murmurando no es importante, y a mamá negándose rotundamente a mostrarme cualquier papel familiar, incluso cuando lo necesitaba para solicitar una beca. Estaban usando mi dinero, ¿verdad? Thierry no respondió de inmediato. En su lugar, metió la mano en su maletín y sacó otra carpeta. Empezamos la auditoría. Incluso en esta etapa inicial, podemos ver un uso indebido significativo de los fondos. Vehículos de lujo, viajes internacionales, la educación de Camille en Europa, atención médica privada, ropa de diseño, joyas, todo pagado con su fideicomiso. Y usted no tenía ni idea. Es más, después de su 18º cumpleaños, continuaron accediendo a la cuenta usando un poder notarial. Asentí. Ese poder notarial. Había estado enferma, conectada a un gotero, cuando mamá me pasó el formulario y dijo, es solo por si el banco necesita algo mientras te recuperas. Le creí. Siempre lo hacía. Si alguna vez le has entregado a alguien una bomba disfrazada de regalo, lo entenderás. La carpeta que dejé caer delante de Claire, Paul y Camille no explotó de inmediato. Detonó 6 horas después, justo al amanecer. Había dormido quizás 2 horas y media cuando mi teléfono empezó a sonar como si le debieran una disculpa personal. Primero, una nota de voz de Camille, has perdido completamente la cabeza. ¿Qué fue eso? Nos humillaste delante de todos. ¿Te das cuenta de cómo se vio eso? No respondí, simplemente la borré. Luego vino Claire. 13 llamadas en 2 horas. Mensajes de voz, textos, una foto de un dibujo a crayón que hice a los 5 años con Pamami garabateado en la esquina. Un mensaje de voz comenzaba con, Jade, cariño, siempre te hemos querido. Todo lo que hicimos fue por ti. Ese abogado, te ha puesto en nuestra contra. Llegué a la mitad. Cuando dijo, fuimos la mejor familia que podrías haber tenido, casi tiro el teléfono. En su lugar, lo silencié. Paul no llamó. Envió un solo texto, podemos arreglar esto. Llámame. No lo hice. Pero mi abogado sí. Envió notificaciones oficiales a su casa. Congelación de cuentas, inicio de auditoría, revocación del poder notarial, caso de fraude presentado. Vi las copias. Sobres elegantes, hielo legal en cada línea. El tipo de papeleo que hace que una madre perfectamente estilizada de repente parezca desinflada. Al día siguiente, el banco los llamó. Luego el fideicomiso. Luego los miembros de la junta que solían beber champán con Claire y Paul y fingir no notar sus hábitos de gasto. Todos decían lo mismo, Jade Montroy tiene el control ahora. Y ahí empezó el colapso. Empecé a recibir llamadas de gente que apenas recordaba. Amigos de la familia, primos lejanos, incluso mi antigua profesora de inglés que una vez olvidó mi nombre en el día de las notas. Todos con el mismo tono, eres una chica muy lista, Jade, pero ¿es esta realmente la forma de manejar los asuntos familiares? Luego vino la gira de la culpa. Flores en mi puerta, notas que decían, siempre serás nuestra hija. Te queremos pase lo que pase. Una tarde, la propia Camille apareció en mi puerta,
con los ojos llorosos, sosteniendo una caja de macarons como si solo hubiéramos discutido sobre la decoración de un cumpleaños. No abrí la puerta. Subí la música y deslicé una copia de la notificación del juzgado por debajo de la rendija. Thierry insistió en la seguridad. Dijo que gente así, cuando empieza a perder el control, puede volverse impredecible. No le creí hasta que vi las imágenes de seguridad de Claire intentando colarse en el edificio por la entrada de servicio. Esa noche, la policía instaló cámaras. Al día siguiente, comenzó la campaña de desprestigio. Era una desagradecida. Había arruinado a la familia. Solo estaba amargada, celosa, inestable. Estaban furiosos porque había dejado de ser su pequeña y obediente inversión. Y entonces llegó la auditoría. Y ahí fue cuando realmente me enfadé. A lo largo de los años, habían desviado más de 5 millones de euros de mi fideicomiso, silenciosamente, disfrazados de gastos inesperados. Transfirieron la propiedad de la villa, mi villa, a una empresa fantasma y empezaron a alquilarla. El dinero, a cuentas en el extranjero, en Suiza. Sacaron préstamos usando el fideicomiso como garantía. Pagaron atención médica, ninguna de ellas la mía. Compraron joyas, arte, diseño, todo. Todo estaba oculto, enterrado bajo facturas falsas, firmas falsificadas y partidas para el beneficio de Jade. Si no hubieras empezado a investigar, dijo Thierry, nada de esto habría salido a la luz. Con una gestión adecuada, tu fideicomiso debería haberse duplicado. Ahora mismo está en 14 millones. Debería ser 30. No solo robaron, lo estrangularon. Cada dólar que no se llevaron, impidieron que creciera. Por eso los llevamos a juicio. Claire intentó las lágrimas en la audiencia. Sollozó, yo solo quería que Jade viviera bien. Todo lo que hice fue por amor. Paul estaba más callado, demasiado callado, como alguien que ya conoce el final pero espera un milagro en la apelación. El tribunal no se lo creyó. A pesar de su edad, la sentencia fue clara. Paul recibió 2 años de libertad condicional y se le ordenó devolver 2.500.000 euros, la cantidad que pudimos rastrear directamente hasta él, coches, vacaciones de lujo, la educación de Camille, facturas médicas, joyas. El resto, disperso a través de canales turbios, enterrado en contabilidad falsa, blanqueado a través de regalos, desaparecido en impuestos. El Tribunal Civil todavía sigue esa pista. Daño total, más de 6 millones. Sus cuentas están congeladas, la casa bajo embargo parcial. Claire recibió 1 año de libertad condicional y una fuerte multa. Fue declarada culpable de fraude, coacción y abuso de poder notarial. Es la madre, argumentó su abogado. El juez no parpadeó. Exactamente, dijo, lo que lo hace peor. Pero quizás el verdadero castigo no vino del tribunal. Vino de su mundo. El círculo íntimo de Claire, las mujeres que solían adular su porcelana de época y su risotto de azafrán, dejaron de llamar. Su estudio de yoga suspendió su membresía. Paul fue ignorado por su club de golf. Camille limpió sus redes sociales. Sin apellido, sin fotos etiquetadas. Resulta que el anonimato no es solo para los denunciantes. Al principio intentó darle la vuelta, dio una entrevista donde dijo, siempre supe que algo no iba bien con Jade, y mis padres hicieron lo mejor que pudieron con una niña tan difícil. Nadie se lo creyó. Perdió el acceso al fondo, sus contratos se agotaron. Lo último que supe es que está alquilando un estudio en la zona alta. Sin estilista, sin chofer. Un trabajo de verdad. Diría que siento pena por ella, pero no la siento. Esto no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de finalmente escuchar el silencio dentro de mi propio pecho y saber que yo había logrado que eso sucediera. Y entonces, fui a Francia. No fue una huida, fue un regreso a mí misma. ¿A dónde todo comenzó? Encontré la casa del vídeo, la casa de mis padres. Estaba al borde de un pueblo tranquilo, rodeada de viñedos y un aire que de alguna manera se sentía más antiguo que cualquier cosa que hubiera respirado. Esperándome allí había un paquete que Thierry había dejado con un notario local. Fotos, cartas. Un sobre era de una mujer con ojos amables, mi madre, Eloise. En la carta,
Solo unas pocas líneas, acabas de nacer. Tengo miedo de no ser suficiente. Eres tan pequeña, pero eres mi pequeño milagro. Te miro y mi corazón se derrite. Sé feliz, nuestra dulce niña. Y luego la foto. Ella me sostiene, él está a su lado, sonriendo. No fui un accidente. No fui una carga. Era de ellos. Cuando los vecinos oyeron quién era yo, algunos lloraron. Una mujer llamada Marianne me invitó a su casa. Eloise era un sol, me dijo. Cantaba por las mañanas, incluso cuando llovía. Soñaba con una hija, contigo. Escribía cartas para ti en cuadernos. Todavía existían. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, llenas de una letra pulcra. Mi dulce niña, si alguna vez lees esto. Las leí, sentada en el mismo jardín donde mi padre grabó el vídeo. Y cada vez, lloré. No de pena, sino de reconocimiento. Conocí a uno de los antiguos socios de mi padre. Me enseñó fotos. Mis padres, riendo, abrazándose, sosteniéndome. Eran felices. Yo vengo del amor. No soy una huérfana. No soy una extraña. Soy la hija de Patrick y Eloise. Soy la heredera de la luz, no de las mentiras. Regresé un mes después, diferente. Ahora vivo en un apartamento con ventanas que dan al parque, estanterías llenas de libros y un nuevo número de teléfono. Todo lo de antes está en una carpeta marcada como no reabrir. A veces todavía sueño con ellos. No con mis verdaderos padres, sino con las personas que intentaron desempeñar el papel. Me despierto sonriendo porque ya no tienen derecho a poseer ninguna parte de mí. Y en los días difíciles, cuando siento ese viejo dolor familiar, escribo cartas a la niña que se quedaba en el rincón y pensaba que algo andaba mal con ella. Escribo, eres buena. Eres digna de amor. No eres ruido de fondo en la vida de otra persona. Eres un mundo entero. Y un día, sabrás la verdad. Y no dolerá, te liberará.